Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y este es un video sobre el sistema endocrino. Ahí vamos. Bueno, vamos a empezar con las generalidades. El sistema endocrino incluye un sistema de órganos, de tejidos y de células aisladas que secretan hormonas, es decir, secretan mensajeros químicos a distancia. Estas hormonas son moléculas que difunden a través del tejido conectivo y de la sangre y alcanzan sitios donde hay receptores específicos, células específicamente que tienen receptores que pueden captar estas sustancias y ahí se produce un efecto a partir de esta sustancia, un efecto estimulante, un efecto inhibitor, según la hormona de la cual estemos hablando y según la célula blanco a la cual esté llegando esa hormona. De esta forma, el sistema endocrino regula diversas funciones, regula la función de distintas células, tejidos y órganos, ya sea estimulando una función, inhibiendo una función o generando nuevas funciones, y además está en una fina coordinación con todo lo que es el sistema nervioso, sobre todo con el sistema nervioso autónomo. La diferencia importante entre el sistema endocrino y el sistema nervioso es que el sistema endocrino genera efectos más lentos y más a largo plazo, mientras que el sistema nervioso genera efectos más rápidos y más de corto plazo. Continuamos. Bueno, dentro del sistema endocrino, como les decía, podemos tener órganos, podemos tener tejidos y podemos tener células aisladas. Entonces, si es todo un órgano constituido por células que se sintetizan y secretan hormonas, estamos hablando de órganos endocrinos. Ejemplo, la glándula tiroides, la glándula pituitaria, distintas glándulas endócrinas cuya función justamente es sintetizar y liberar cierto tipo de hormonas para la regulación de las funciones del organismo. Si son conjunto de células que están dentro de otros órganos, vamos a hablar de tejido endocrino. El típico ejemplo es el páncreas con sus cúmulos de células endócrinas dentro de, entremezclada, digamos, entre el parénquima exócrino, que van a secretar la insulina, el glucagón, distintas hormonas endócrinas. Bueno, esos son tejidos endocrinos, los islotes de Langerhans del páncreas, entonces un ejemplo de lo que llamamos tejido endocrino. Y por último, todo a lo largo de las mucosas del sistema genitourinario, del sistema digestivo y del sistema respiratorio, vamos a encontrar células aisladas que pertenecen al sistema neuroendocrino difuso, sistema cromafin, tiene muchos nombres, que consisten justamente en células del sistema endocrino, pero que no necesariamente están unidas a otras células, sino que están en contacto, sí, están unidas a otras células, pero no a células endócrinas, es decir, son células del sistema endocrino que están mezcladas con otras células que cumplen otras funciones, qué sé yo, entre las células, entre los enterocitos y las células caliciformes, por ejemplo, del intestino, etcétera, que es este esquema que ustedes ven acá. Estas células triangulares que apoyan sobre la membrana basal son células del sistema endocrino. Muy bien, continuamos. Mecanismos de comunicación. Bueno, ustedes saben que ya les hice un video explicando claramente todos los mecanismos de comunicación intercelular y quienes no lo vieron vayan a ver ese video, pero el concepto que tienen que tener clarísimo es que todo el sistema endocrino se regula o se maneja por el mecanismo de comunicación químico a distancia, químico remoto. Esta distancia puede ser mayor o menor, entonces ahí tenemos distintas clasificaciones. Si la sustancia secretada no necesita llegar al torrente sanguíneo y actúa a corta distancia sobre otras células, decimos que el sistema, que el mecanismo de comunicación es parácrino. También podemos decir que la célula que secreta esa sustancia es parácrina, podemos decir que la sustancia que se secretó es parácrina, pero se usa el nombre parácrino. El concepto de parácrino es que la sustancia difunde a corta distancia a través del tejido conectivo y hay muchos ejemplos de esto que ya vamos a ver. Dentro del sistema parácrino puede ocurrir que la sustancia que difunde por el tejido extracelular, por el tejido conectivo extracelular,
impacte sobre un receptor que está en la misma célula que la secretó. Entonces, ese mecanismo se llama autocrino. Sí, acá en esta diapositiva que puse tiene acento, parácrino, autócrino, pero ese acento no va. Es paracrino, autocrino, ese es el término correcto. Por último, si la sustancia liberada por la célula secretora difunde primero a través del tejido conectivo, luego a través de la sangre, luego a través por el tejido conectivo y finalmente alcanza su célula diana, decimos que es una secreción endocrina propiamente dicha. Es decir, esta es la secreción típicamente endocrina, que es cuando la sustancia difunde a través del torrente sanguíneo. Bueno, esto es bastante sencillo, además tiene un video específico que les recomiendo ver porque se explican otros términos como neuroendocrino, si son sustancias secretadas por neuronas que difunden a través de la sangre, neuroparácrino, que es básicamente el mecanismo de toda la sinapsis del organismo. Eso lo pueden ver con más detalle. Continuamos. Bueno, tipos de hormonas y tipos de receptores. Básicamente, toda sustancia química que lleva un mensaje de una célula a otra se la puede clasificar como neurotransmisor en el caso de que vaya de una neurona a otra o de una neurona a una célula efectora, o directamente como hormona. Incluso, todas las sustancias que no son neurotransmisores se les dice directamente hormonas, pero hay algunos neurotransmisores que también son secretados por células del sistema endocrino, o sea que la misma sustancia, según el caso, puede ser un neurotransmisor o puede ser una hormona. Entonces, el concepto importante que ustedes tienen que tener claro es que toda sustancia que un mensaje químico remoto se la puede denominar como hormona. Y esas hormonas se clasifican en distintos tipos según su naturaleza química. Acá les puse los 4 grandes grupos. Las hormonas esteroides son, por ejemplo, todas las hormonas sexuales, todos los corticoides, son derivadas de la misma molécula de la cual deriva el colesterol, que se llama ciclopentano peridrofenantreno. Esto lo van a ver bien en bioquímica. Lo importante es que estas hormonas son liposolubles, son hidrofóbicas. Entonces, para difundir en la sangre necesita una proteína que las transporte, atraviesan las membranas plasmáticas y los receptores generalmente están en el citoplasma o directamente en el núcleo celular. Estas hormonas actúan generalmente con un plazo más largo, induciendo o inhibiendo la síntesis de distintas proteínas a nivel del núcleo. Después tenemos las derivadas de los aminoácidos. Estas sí, hay varias que pueden ser hormonas o pueden ser neurotransmisores según la célula que la secreta, según el circuito en el cual están llevando el mensaje. Y las más conocidas son las catecolaminas, por ejemplo, adrenalina y noradrenalina, y la acetilcolina, que si bien no deriva de un aminoácido que sea utilizable para sintetizar proteínas, es, en fin, un aminoácido. Después están las derivadas del ácido araquidónico, que son todas las prostaglandinas y leucotrienas. El ácido araquidónico es un ácido graso y estas sustancias también entonces son liposolubles, y este proceso de conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas es lo que inhiben los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, como la aspirina, etc. Por eso disminuyen el dolor y bajan la fiebre, porque estos transmisores químicos están involucrados en esos procesos. Todo eso lo van a ver en fisiología y en bioquímica, así que no me quiero ir mucho por las ramas. Y por último, tenemos todo lo que son péptidos y proteínas, es decir, cadenas de algunos aminoácidos o directamente ya cadenas largas de aminoácidos con su configuración espacial, que vendría a ser una proteína, más de 50 aminoácidos, ya decimos que es proteína, y de hecho la insulina es una hormona que tiene entre 51 y 52 aminoácidos según la especie, y todo el que está por debajo en número de aminoácidos de la insulina decimos que es péptido, que puede ser desde 2 aminoácidos, un dipéptido, más de 10 aminoácidos polipéptidos,
y más de 50, como les decía, ya hablamos de proteínas. Obviamente, estas proteínas son mayormente hidrosolubles, algunas necesitan transportadores, eso ya lo vamos a ver, más que los necesitan, los utilizan, y incluyen a los péptidos y proteínas todas las hormonas secretadas por el páncreas endocrino, todas las hormonas secretadas por el hipotálamo hacia la hipófisis, todas las hormonas secretadas por la hipófisis, todo esto ya lo vamos a ir viendo en los siguientes videos. Entonces, para conceptualizar, las hormonas se clasifican por distintos tipos según su naturaleza química, en esteroides y derivadas del ácido araquidónico, que serían las hidrofóbicas o liposolubles, y las derivadas de los aminoácidos o los péptidos y proteínas, que son hidrosolubles y intervienen en distintos circuitos. Por su parte, las que son hidrosolubles, por ejemplo, los aminoácidos y las proteínas y péptidos, tienen siempre receptores de membrana porque no atraviesan la membrana plasmática. Ese receptor en la membrana generalmente se genera un segundo mensajero que luego va a actuar en distintos lugares de la célula y posiblemente llegue hasta el núcleo para inducir o inhibir la síntesis de alguna proteína y así estimular o inhibir una función de esa célula. Las derivadas del ácido araquidónico suelen tener también receptores de membrana, a pesar de ser hidrofóbicas, y las hormonas esteroides, como les dije antes, suelen tener receptores intracitoplasmáticos o intranucleares. En resumen, los receptores se dividen en receptores de membrana, en receptores intracitoplasmáticos y receptores intranucleares. Continuamos. Bueno, proteínas transportadoras. Ustedes saben que la mayoría de las hormonas van a circular en sangre unidas a proteínas. Principalmente las hormonas hidrofóbicas, porque obviamente como el plasma es un ambiente acuoso, no difunden a través del plasma. Entonces viene una proteína que tiene una zona hidrofílica y un centro generalmente hidrofóbico, entonces en ese centro se aloja la hormona y está en un equilibrio, siempre hay una porción libre. Entonces, a medida que esa porción libre va actuando y se va degradando, se libera más proteína por un fenómeno de equilibrio osmótico. Bueno, las proteínas transportadoras generalmente se sintetizan en el hígado, son imprescindibles para las hormonas esteroides, que varias tienen sus proteínas específicas de transporte, aunque también hay hormonas peptídicas y proteicas que tienen sus proteínas transportadoras. Siempre una porción de todas las hormonas está unida a proteínas, sobre todo para protegerlas de la degradación. Por más que sean las derivadas de aminoácidos y las proteicas, por más que sean hidrosolubles, la proteína transportadora también la protege de la degradación porque siempre hay enzimas que degradan a estas hormonas para que el efecto no sea eterno, por supuesto. Continuamos. Bueno, vamos a repasar rápidamente entonces los mecanismos de regulación por retroalimentación. Generalmente la respuesta que generan las hormonas en el órgano o célula diana tiene un efecto sobre la síntesis y liberación de la hormona. Esto genera un equilibrio en el cuerpo. Entonces, si la respuesta del órgano diana inhibe la secreción de la hormona que lo estimuló, se dice que el feedback es negativo. Y si la estimula, se dice que el feedback es positivo. El mecanismo más frecuente para buscar el equilibrio es el feedback negativo. El feedback positivo solo se da en algunas situaciones fisiológicas donde necesitamos por cortos periodos una estimulación muy fuerte. Por ejemplo, en el parto, en la lactancia, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero el mecanismo más común, les repito, es el mecanismo de feedback negativo porque es el que busca el equilibrio. Y acá en la imagen tienen el ejemplo del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. El hipotálamo sintetiza y libera lo que se llaman factores de liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de una hormona que se llama hormona estimulante de, en este caso de la tiroides, pues es estimulante de la corteza suprarrenal, es la corticotrofina, bueno, hay muchas. Ya lo vamos a ver, no se apuren, vamos a ir viéndolo video por video. El asunto es que la glándula hipófisis o pituitaria, que son sinónimos, estimula a la tiroides a través de la hormona estimulante de la tiroides y la glándula tiroides sintetiza y libera hormonas tiroides. Estas hormonas tiroides, una vez que están en la sangre,
cumplen su función en todo el organismo y llegan también tanto al hipotálamo como a la hipófisis, inhibiendo tanto al factor liberador como al factor estimulante de la tiroides. Eso hace que disminuya el nivel de hormonas tiroides en sangre. Cuando disminuye el nivel de hormonas tiroides en sangre, este freno, esta inhibición disminuye, entonces se sintetiza más factor liberador y más factor estimulante y aumentan las hormonas tiroides. Bueno, este fino equilibrio va haciendo que el nivel de hormonas tiroides esté siempre aún en su punto justo, y eso hace que no tengamos ni hipertiroidismo ni hipotiroidismo, que son dos situaciones patológicas. Por su parte, vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay ejemplos donde la liberación de una hormona genera un efecto que, lejos de inhibir la liberación de los factores estimulantes, la va a aumentar. Y eso se da en ciertas situaciones fisiológicas específicas, es decir, se llama feedback positivo. Estas situaciones fisiológicas son, por ejemplo, como les decía, el parto y la lactancia, donde interviene justamente una hormona que es liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis, es una neurohormona que se llama oxitocina. Cuando, por ejemplo, en el proceso del parto, cuando la cabeza del feto presiona sobre el cuello del útero, eso genera una estimulación por vía nerviosa que llega al hipotálamo y estimula la síntesis y liberación de más oxitocina. La oxitocina actúa sobre el músculo del útero, que tiene muchísimos receptores para oxitocina, entonces el músculo liso del útero comienza a contraerse. Esa contracción presiona al feto y el feto presiona el cuello del útero, entonces va el estímulo nervioso y hace que el hipotálamo libere más oxitocina. Así es como se va a ir desencadenando el parto. Eso es lo que se conoce como trabajo de parto. Si el parto no logra concretarse, ese mecanismo se va a agotar, va a haber un periodo refractario y luego va a empezar nuevamente el trabajo de parto. Por eso a veces se estimula esto inyectando oxitocina. Y lo mismo ocurre en la lactancia, que es un proceso mucho más placentero. Cuando el bebé chupetea el pezón, se produce un estímulo nervioso que le indica al hipotálamo que secrete oxitocina, y acá actúa también el lóbulo anterior de la hipófisis, que libera prolactina. La prolactina estimula la síntesis de leche en la mama y la oxitocina actúa sobre las células mioepiteliales que van a estimular es decir, la secreción de la leche hacia el exterior. Obviamente, si sale leche, el bebé chupetea más, entonces se va a producir el feedback positivo. Bueno, estos dos mecanismos los tienen que conocer bien, son sencillos y se preguntan en los exámenes. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video.